buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, nos da muchísimo gusto saludarles, sobre todo en este mes de septiembre que hemos dedicado a profundizar sobre un tema que por ahí escuchamos mucho y que en el caso de educación, el ODS número 4, hemos trabajado un poco más. Pues este mes entonces lo hemos dedicado a los objetivos de desarrollo sostenible, a tratar de entender aquellos que pueden tener una relación un poco más directa o que a través de la educación, de esto que hacemos en las escuelas, en las instituciones educativas, podemos estar de una u otra manera involucrados en el desarrollo de estas habilidades, de estas capacidades que nos han promovido los objetivos de desarrollo sostenible. Como ustedes saben, este es un gran ejercicio internacional que ha fijado rumbo, rutas, metas, propósitos para revisar en el 2030. Asuntos que fueron construidos a partir de necesidades, de urgencias que estamos viviendo a nivel mundial, y en el 2030 tendremos todos y cada uno de los países que mencionar cómo hemos avanzado en estos objetivos. Y como ustedes, los que han seguido los martes con Grupo Loga, hemos revisado el ODS 4, el ODS 5 y hoy vamos a revisar el número 16. ¿Y por qué hemos querido trabajar sobre este? Porque fíjense que el ODS 16 se llama Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. En la medida que nuestras escuelas, nuestras instituciones educativas tengan un ambiente adecuado, tomen decisiones correctas, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes nos vean verdaderamente organizando los espacios educativos de una forma adecuada, pues entonces quiere decir que ellos viven ambientes de paz y de justicia. Tan importante que es que la vivencia sea parte de lo que ellos perciban, de lo que ellos manejen. Y para abordar este objetivo de desarrollo sostenible, tenemos a una experta que además ha tenido una enorme cantidad de responsabilidades en diferentes espacios y ella sabe precisamente qué significa desde su experiencia promover paz, justicia con base a esta construcción de instituciones de forma sólida. Déjenme presentarles a quien hoy tendrá la responsabilidad de hablarnos ODS. Primero, agradecerle a ella que nos haya aceptado la invitación y déjenme decirles que la doctora Rosalinda Morales Garza es una especialista en gestión pública, diversidad, educación, género y desarrollo de derechos humanos. Se forjó desde la docencia en el ámbito rural y urbano marginal en Nuevo León. Esto lo hizo de 1979 a 1989. Durante 10 años ella pudo contactar lo que es trabajar con este medio tan importante que es el medio rural y el urbano marginal, hasta encabezar a nivel nacional la educación comunitaria, indígena y migrante. Ha desarrollado una gestión orientada a resultados, innovando estrategias de política pública en favor del derecho a la educación y el derecho a aprender como asesora del titular de la SEP de 2001 a 2002. También fue directora de Educación Comunitaria en CONAFE, esto del 2002 al 2007, y directora general de Educación Indígena de GAI en la Secretaría de Educación Pública del 2008 al 2019. En la Comisión de Derechos Humanos fue designada directora general de investigaciones, titular del programa DESCA,
Desarrollo Económico, Social, Cultural y Ambiental y del Mecanismo Independiente del Monitoreo Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto del 2021 al 2023. Representó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Federación Internacional de Ombudsman. La Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, en estas dos, nos representó bajo esa institución. También se desempeñó en la Subsecretaría de Educación Superior, destacando el proyecto Self Access Center, esto de 1990 a 1996. Fue secretaria particular del director de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, esto del 1997 al 2000. Así es que, como ustedes ven, ella ha ocupado cargos muy importantes en la administración pública. Es experta en educación, derechos humanos, en derechos para los niños, en protocolo internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales, en derechos para los trabajadores migratorios y en género en educación. Ha sido conferencista y tiene diferentes publicaciones destacando sus documentos en gestión pública, perspectiva de inclusión, política pública en educación básica con poblaciones indígenas, institucionalización y gobernanza, transformación posible de la educación para la niñez indígena, contextos, alianzas y redes entre sus temas de conferencias y publicaciones. Y en su formación, ella es doctor en Administración Pública, maestra en Historia Historia de México, licenciada en Sociología, licenciada también en Educación Media Superior, pero sobre todo ella inicia su formación como profesora normalista. Siempre eso ayuda muchísimo a tener un sentido de la realidad. Obtuvo el Premio Nacional de Administración Pública en 2006. Así es que hoy le damos la más cordial bienvenida a la doctora Rosalinda Morales Garza, a quien agradecemos su presencia. Y como siempre les digo, maestros, aprovechen el chat para decirnos de qué entidad nos acompañan, mismo que daremos a conocer en la sección de preguntas a nuestra ponente del día de hoy. Y además aprovechen para hacerle preguntas, para comentar, mismo que también será nuestro material para al final tener una conversación ya con ella. Doctora Rosalinda, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y la dejamos en el uso de la voz. Bienvenida y muchas gracias. Sí, y el equipo que le acompaña del Grupo Loga, un honor que me hayan invitado para contribuir de algún modo a esta discusión sobre los objetivos para el desarrollo sostenible, que son de amplio interés para toda la humanidad, en términos de que estos objetivos para el desarrollo sostenible devienen, por supuesto, de la Carta de Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esos son el piso mínimo para el trato digno entre las personas, la posibilidad de que se desarrollen en ambientes sanos, en paz, en armonía con la naturaleza y tantas otras cosas que están plasmadas como gran aspiración de la humanidad en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que además todas y todos lo sabemos ahora, tienen además un cómo realizarse, que eso es muy importante, no solamente declarar lo que quisiéramos, como lo declaramos en la Constitución mexicana o en las propias metas 2030, sino tener el cómo realizarlas, y eso es mediante las alianzas y la colaboración de todas y todos en un ejercicio de gobernanza mundial, de gobernanza planetaria, desde cualquier espacio que nosotras ocupemos dentro
del sector privado, el sector público, las organizaciones de la sociedad civil o las colectivas, las escuelas, por supuesto, las sociedades civiles como es el Grupo Loga, y todas y todos tenemos que hacer posible que este mundo, si ponemos por favor la presentación, que este mundo pueda realmente salir de la pobreza, erradicar la pobreza para muchos millones de personas, tal vez la mitad del mundo, puede levantarse en la mañana y no saber si va a tener qué comer. Por eso el fin de la pobreza es el número 1 de los objetivos para el desarrollo sostenible, y la creación de capacidades, que sigue siendo un eje importantísimo, como lo declaró Amartya Sen, la creación de capacidades a través de la educación. Por supuesto que en estos objetivos para el desarrollo sostenible no está lejano la prosperidad, sí, pero con un cuidado del planeta al que hemos realmente ignorado o maltratado en su situación de finitud. Puede tener un tiempo en el que el planeta ya no desarrolle todas las bondades que nos está compartiendo hasta el día de hoy. Quisiera ver la próxima diapositiva, porque miren ustedes, eh, los especialistas, muchos grupos de enfoque que trabajaron por años en todos los países que están adscritos, en los propios organizaciones que al interior de Naciones Unidas están constituidas, como UNICEF o como UNESCO, solo por mencionar algunas, definieron conceptualmente las esferas que deberían estar integrando, porque este es un conjunto de objetivos que se interrelacionan, que se comunican, que se complementan. Entonces, hablaron de las 4 P's. Las 4 P's hacia la aspiración es la paz, una paz que explicaremos más adelante. Las personas, por supuesto, en cualquier parte del mundo que se encuentren, el planeta que tiene que seguir sosteniendo la vida de las personas, aún con un desarrollo industrial, aún con una serie de actividades productivas que tienen que ser sostenibles, que tienen que seguir conservando la naturaleza y tienen que seguir mitigando los daños para que haya una prosperidad, y esto implica muchísimas cosas para los países, entre ellas el hecho de que haya un desarrollo económico y una posibilidad de empleos para las personas. Y ahí tiene que haber una colaboración, porque tenemos países en desarrollo, pero también tenemos países desarrollados y tenemos países que les llaman no adelantados, como en el caso de los países de África, pero también algunos en Latinoamérica y en el Caribe. Estas personas que constituyeron estos grupos dijeron, el mantra es no dejar a nadie atrás, todas y todos incluidos. Si pasamos a la siguiente fotografía, pudiéramos interpretar ahí a este pequeño que puede estar evocándonos a los pueblos indígenas, que son parte de los grupos prioritarios, nos evoca a la niñez a la que hay que proteger, nos evoca también el cuidado del medio ambiente y, ¿por qué no?, la protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios originarios. Adelante, por favor. En la siguiente fotografía podemos ver a un grupo de mujeres que están ahí alzando la voz, alzando el puño. Pueden ser mujeres que han visto vulnerados sus derechos, pueden ser mujeres que no tienen garantizadas las condiciones para un aborto seguro en caso de decidirlo así, pueden ser mujeres afrodescendientes que han sido discriminadas, pueden ser aquellas que están defendiendo derechos o están defendiendo territorios o la seguridad de sus niñas y niños, y esto puede ser ante autoridades gubernamentales, que no pocas veces las instituciones podemos convertirnos en barreras para el cumplimiento de derechos y de garantía de las libertades si no se actúa
en una forma adecuada. Si pasamos a la siguiente, me gustaría reiterar que este conjunto de 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible tiene un enfoque integrador y reiterar que tiene medios de implementación, en donde hay una serie de obligaciones bien explícitas en el ODS número 17 sobre esa colaboración, esa búsqueda de que la tecnología, los descubrimientos, las investigaciones, los resultados de esta puedan ser compartidos en el mundo, puedan haber una serie de asistencias técnicas de creación de capacidades, de proyectos específicos para recuperar la salud del medio ambiente, la viabilidad de una serie de condiciones. Y precisamente estos 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible están fundados en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque el enfoque de la economía, de la sociedad y del sostenimiento del planeta a través de pensar en el medio ambiente, pues son esas engranes para cada uno de estos objetivos. Si vemos la siguiente lámina, veremos que en el centro están unos hombres, pues al parecer dándole mantenimiento al mundo o queriendo sostenerlo o construirlo. Y bueno, si lo han hecho los hombres, entonces tendríamos que decirles que no lo han hecho muy bien, porque nuestro planeta está padeciendo, está sufriendo. Las personas, especialmente si vemos ahí en África, en ocasiones si están realmente carentes de poder cumplimentar todos sus derechos, están carentes de condiciones para ello, como sería el derecho a la educación, y no solamente a África, también una serie de países árabes, latinos o pueblos dentro de diferentes países, como es el caso de México, donde en ocasión de los informes como CEDAW, como la Convención de los Derechos del Niño o cualquier otro que conocemos, DESCAP y DESC. Evidentemente que no podemos hablar del 100% de atención o del 100% de cumplimiento de metas, porque siempre están los grupos de atención prioritaria que requieren mucha más atención, mucha más gestión con perspectiva de inclusión de parte de las instituciones. Así que en el caso de México, generalmente cuando presentamos los informes, pues hay llamadas de atención sobre pueblos indígenas, personas con discapacidad, migrantes, entre muchos otros. Y ahí vemos la irrupción de las mujeres por derecho propio, por lucha, por reconocimiento de sus derechos y libertades, y esa es la visión de futuro que engloba las metas 2030. La lucha es permanente, no porque haya una serie de, en ocasiones, transformaciones normativas, demos por hecho que ya está su realización. Vamos a la otra, por favor. Enseguida vamos a ver cuáles son los temas fundamentales que presentan o que se conceptualizan, en este caso para los estados nacionales, por supuesto, aquellos que están en la Organización de Naciones Unidas, que tienen obligaciones, y respecto al Objetivo para el Desarrollo Sostenible número 16. Por una parte, se trata y se enfatiza que las sociedades puedan vivir en paz, puedan vivir libres de temor, sin violencia, con condiciones para evitar esto, la violencia, y donde sean medios la justicia y la equidad. Y en este sentido tienen que ser accesibles, conocidos, apropiados para todos. Entonces, en el número 1 pusimos ahí el símbolo de género de la mujer, porque la reducción de todas las formas de violencia y las tasas de homicidio tienen que enfatizarse en el caso de las mujeres que tienen una mayor vulnerabilidad, y que las estadísticas nos indican que incluso en casa no tienen paz. Incluso en casa no tienen paz, y no hemos tenido esa eficacia para
atender las situaciones de una nueva educación, una nueva perspectiva de ser hombre, de ser pareja, de ser marido. En el caso 2, de acceso a la justicia con la promoción del Estado de Derecho, ahí hay una serie de propósitos que cada Estado nacional tiene que garantizar para que sea respetable, que sea ético y que se siga la normatividad en la democracia. La lucha contra la corrupción y el soborno, donde algunos estudios nos indican que no solamente está en el sector público, pero puede estar también en el sector privado, si el sector privado no levanta la mano y dice no a alguna solicitud de parte de alguna instancia, de parte de la cuestión que pueda hacerles participar o no, que pueda excluirles si no corresponden con algún insumo o alguna petición de parte de los funcionarios públicos. La construcción de instituciones sólidas, lo vamos a ver en un momento, mentales, y por supuesto, instituciones que gestionen procesos de gobernanza por el que haya un ánimo, un compromiso y una obligación y una nueva cultura de participación ciudadana. Si vamos al siguiente, vemos que este objetivo 16 pasa por una situación. Para este compromiso de las metas 2030, el PNUD hizo un trabajo extraordinario al invitar a los países a firmar un acuerdo por el cual sus planes nacionales de desarrollo, que están normados en nuestro país, fueran afines, fueran diseñados, planeados para que se cumplieran los objetivos. Así que cuando nosotros estamos trabajando en una institución ahora, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas forma parte de lo que tenemos que probar en la gestión de lo público, garantizar el acceso a la justicia para todos, en específico el poder judicial, pero también los otros dos poderes para poner las condiciones a este respecto. Tenemos que construir instituciones eficaces, responsables y transparentes, y ahí nos vamos a encontrar con algunas contradicciones pues contemporáneas donde no se comprende, por ejemplo, la importancia de los organismos autónomos. Se trata de reducir la violencia, lo mencionamos ya, y combatir la corrupción, fortalecer el Estado de Derecho, es reiterativo. Podemos pasar al otro, por favor. Miren ustedes, ¿qué pasa con México? México tiene una observación internacional constante en los exámenes periódicos universales, la EPO, que acaba de pasar, por ejemplo, o en la CEDAW, eh, en la Convención de los Derechos del Niño, o en los derechos de los migrantes, o en el PIDESCO, en el eh, cualquiera de estos informes universales. Hay un instituto, el Instituto Danés de Derechos Humanos, que da un seguimiento a todos los países para saber correlacionar las observaciones internacionales de estos informes, del examen periódico universal también, eh, y de las recomendaciones que hacen comisiones internacionales también. Y dice lo siguiente, y por eso se vuelve muy importante este objetivo. La mayor cantidad de recomendaciones que ha recibido México han sido precisamente en el incumplimiento del objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. El segundo tiene que ver con igualdad de género, tercero con trabajo decente, y el cuarto con reducción de desigualdades, y así podemos seguir leyendo. Pero noten ustedes que es 3 veces más, pues más grave el incumplimiento en el caso del objetivo 16, de acuerdo al contraste de las recomendaciones hechas a México, que con el segundo, que es relativo a igualdad de género, que también es muy, muy importante. Así pues, podemos pasar a la que sigue,
Los retos de México pues pasan por garantizar la paz, que no es poca cosa, tener un sistema de justicia accesible para todos y consolidar instituciones sólidas. Y vamos al que sigue, se complementa con combatir la violencia en diversos ámbitos, acabar con la corrupción tolerada o no reconocida y hacer efectiva la protección de los derechos humanos si esta es ineficaz o de plano está ausente. Entonces me gustaría que viéramos la definición de las instituciones sólidas ahora para que pudiéramos pues hacer un checklist respecto a las instituciones que conocemos y si estas características claves para que funcionen en forma eficiente y efectiva están cumplidas o no, ¿no? Por ejemplo, la transparencia. Una institución sólida tiene que ser capaz de generar plataformas, mecanismos para informar clara y periódicamente sobre sus decisiones y sus acciones. Tiene que rendir cuentas, saber probar que se actúa bajo la normatividad y sobre todo de cara a la sociedad, considerando respuesta a sus expectativas, la eficiencia con la que se administran los recursos de manera efectiva para lograr los objetivos, la inclusión, saber asegurar que hay no solo acciones afirmativas, sino transversales y también que se gestione desde la perspectiva de inclusión a favor de los grupos prioritarios, que haya una imparcialidad, es decir, que cualquier decisión que tomen las instituciones y sus titulares sean objetivas y en lo que no haya favoritismos ni sesgos de ningún tipo. También una institución sólida tiene que tener una fuerte capacidad de respuesta para que se identifiquen los problemas a resolver, se dé respuesta y sobre todo que se tenga un proceso eficaz de planeación, de planificación y de interoperación entre las instituciones para responder con éxito a las expectativas. Les hablaba yo hace un momento, si pasamos a la siguiente fotografía, de contradicciones que tenemos en ocasiones en el ejercicio de, precisamente diría yo, la operación del Estado de Derecho, la muestra de que si tenemos Estado de Derecho o no, porque hablábamos hace un momento de transparencia y de rendición de cuentas. Dos organismos que, pues uno ya está desaparecido, como es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el INAI, que ahora se ha entiendo, definido jurídicamente también, y por el legislativo que desaparece el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia y Protección de Datos Personales, también está en un alto riesgo. Y estos institutos pues no pueden ser subsumidos en la operación de otros institutos ya establecidos, o decir que operan precisamente la educación o operan todos los sectores, porque entonces pues pudieran constituirse en pues lo que se llama juez y parte, ¿no? Yo me reviso, pero hay que dar, y si pasamos a la siguiente también tenemos que tendríamos que preguntarnos si esta caracterización de instituciones sólidas podemos encontrarlo en estos unos son secretarías, otros son institutos, otra es la propia escuela pública, que llamamos de todos y para todos, y que cuando yo encontré esta fotografía dije, es una esfera, entonces pues en realidad tenemos que entender la escuela pública como algo frágil, es festiva porque es una esfera, tenemos que festejar que existe la educación pública, pero también de repente si no te fijas bien y no ves bien, pudiera confundirse con una granada, con un explosivo que si no lo cultivamos, si no lo cuidamos, si no lo arropamos, pues nos puede estallar entre las manos con eh, consecuencias muy graves. El IMSS y el ISSSTE, que son nuestros institutos mayoritarios dedicados al bienestar, a la salud, a la prevención de enfermedades y al bienestar en general de la población, tendríamos que preguntarnos si
pues se han transformado para lo contemporáneo y lo futuro, porque en su momento todos nací, bueno, yo nací en un Instituto Mexicano del Seguro Social y muchos de nosotros, de los sesenteros, y con una atención que realmente la capacidad de atender era suficiente, pero bueno, nuestro país ha crecido enormemente por millones. Entonces tendríamos que preguntarnos si sigue siendo factible, si sigue siendo suficiente, ¿no? Evidentemente que la reforma al Poder Judicial también nos cuestiona y la multiplicidad de funciones que se han asignado, en este caso al Ejército y a la Marina, preguntarnos hasta dónde su ser institución sólida realmente está favoreciendo esta transformación que se ha hecho. Si pasamos a la siguiente, ahora quisiera pues ahondar en lo que pudimos indagar sobre un nuevo sistema de justicia del que se está hablando. Y cuando uno pregunta a los que saben, pues hay diferentes posturas, ¿no? Y se ha politizado muchísimo, pero hay quien dice que un nuevo sistema de justicia y su implementación es adecuada y puede ser revisada la propuesta inicial, puede mejorar los procesos judiciales, puede reducir la impunidad y puede fortalecer la rendición de cuentas o la transparencia, apoyando entonces el cumplimiento de este objetivo. Pero también, aunque alguien dice, sí, 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 tiene el potencial de ser beneficioso, todo tiene potencial de ser benéfico. En este caso, dice, para construir un sistema de acceso a la justicia más inclusivo y equitativo, pero hay quien dice, pues depende cómo se implemente, porque puede realmente traer consigo pues la serie de condiciones que ahora vive y condiciones anómalas que ahora vive. Entonces, este nuevo sistema de justicia enfrenta la corrupción, enfrenta el asunto de la capacitación de funcionarios que si son electos, pues puede ser politizable y puede pensarse que las capacidades no serán suficientes en un primer momento, ¿no? Porque requiere una carrera larga, requiere una serie de aprendizajes y sobre la práctica y sobre, pues, aferrarse en su desempeño a la norma, ¿no? Y por otra parte, y lo más importante, que sería la que sigue, vamos a ver que en paz sostenible hay una articulación con las previas que vimos, instituciones sólidas o un nuevo sistema de justicia, porque la paz la tenemos que generar todos, desde los aprendizajes propios, desde el autoconocimiento, desde el desarrollo del pensamiento crítico para poder hacer transformaciones en la familia, transformaciones en lo laboral, en las relaciones sociales, asumir hechos como la discriminación y no participar de ella, o cultivar casa una ética, una forma digna, un trato digno para todas las personas. Me refiero a nuestra niñez, pero también me refiero a ese respeto y a ese apoyo que demos a los mayores. Porque hay que decirlo, si bien hay muestras, aún no tenemos un sistema de cuidados y ese sistema de cuidados está en los hombros de las mujeres. Entonces, también tenemos que trabajar en un sistema de cuidados por ahora, en redes cercanas, que pueden ser familiares, que pueden ser vecinales, que pueden ser sociales o quienes puedan pagar incluso este sistema de cuidados. Entonces, la paz tiene varias definiciones. Si bien es una ausencia de conflicto armado, podemos decir, México no está en conflicto con ningún país. No, pero el conflicto armado también puede ser interno. Puede estar derivado de
delitos o de organizaciones delictivas que están actuando y que tienen armas y que entonces amedrentan o ponen en peligro a la vida cotidiana y la seguridad de comunidades y de municipios, de espacios, que incluso pueden llegar a los desplazamientos forzados. ¿Me regresan, por favor, un momento o ya me superé el tiempo? Entonces, para generar una paz sostenible también hay que trabajar con la empleabilidad, con el desarrollo económico y social para todos los ciudadanos, con la creación de condiciones que prevengan el resurgimiento de la violencia y reiterativamente están ahí los tres ítems que están vinculados a la paz sostenible. Y esto también hay que construirlo desde las escuelas. Sin duda hay que construirlo desde las escuelas porque ser permisivos con situaciones de discriminación, de exclusión o normalizar relaciones inequitativas entre niñas, niños, sea por origen étnico, por lengua, por condición económica, entre muchos otros, no es una situación que nos haga construir paz. Entonces, tenemos que generar las relaciones intraescolares, intraáulicas, desde los derechos humanos, desde la dignidad de las personas, desde la no discriminación. Ahora sí pasamos a la otra, que casi vamos a finalizar. Me refiero a las estrategias integrales que tienen que ver con ahondar en el fortalecimiento institucional, invertir en programas educativos y sociales que promuevan la inclusión, como lo mencionamos ahora, para prevenir la violencia o normalizarla incluso, trabajar con justicia y derechos humanos para que haya un acceso de todas y todos, que ya no sea que porque estás en una zona rural, porque hablas otra lengua diferente al español, pues ya está dado que tengas que ser ajeno a esto, ¿no? El desarrollo económico inclusivo, economía solidaria, que en muchas partes está, y la desmilitarización y reformas en seguridad pública. Vamos a la última. Me gustaría hablar de un tema que pudiera observarse como politizado, pero no lo es. Es un ejercicio que desarrolló un municipio respecto a crear una, un espacio comunitario. Un espacio comunitario, además, enorme. No es un espacio comunitario pequeño, puede superar el tamaño de un estadio, puede superar los 5 pisos, puede superar diría yo, en el caso de lo deportivo, o ser equiparable a un club privado. Son instalaciones realmente impresionantes. Si existe detrás de ellos un plan de negocio y algo sostenible, pues los personajes de la tercera edad como yo, que pasan el día ahí, que comen ahí, la niñez que se va a atender, las mujeres que tienen situaciones de violencia y que pueden tener ahí una atención especializada psicológica o quienes quieren practicar deportes. Estamos hablando de que sí se previene la violencia con este tipo de espacios comunitarios accesibles y que sí se fomenta la cohesión social y es posible transformarlo. Vale la pena estudiar este fenómeno que, repito, si se sostiene, puede ser una gran fórmula que ayude al cumplimiento de los, no solo ODS 16, sino de todos. Y bueno, pues agradezco mucho y termino con esto por si hubiese alguna pregunta. Gracias. Gracias, Pati Ganen. Gracias a todas y todos. Un saludo que estoy viendo aquí a Virgilio Rivera y a muchos maestros. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora Rosalinda, un gusto tenerla aquí. Me parece que el desarrollo de las ideas que nos ha planteado han sido muy claras,
sobre todo para entender cómo un país, una entidad mucho mayor como es el mundo, depende de cómo se inicia el desarrollo de un niño, primero en células mucho más pequeñas, como es su familia, como es su escuela, como es su colonia, pero es ahí donde el niño, la niña, los jóvenes aprenden estas habilidades para convivir, para vincularse, para asociarse, y luego van creciendo en estos espacios ya más laborales, más de trabajo hacia la sociedad. Y esto no se hace de forma espontánea, no es que nuestra naturaleza humana por sí misma nos alcance. Sí, Necesitamos ir descubriendo todas esas habilidades que nos permitan ir llegando a condiciones muy importantes como es estas comunidades, estos estados de paz, estos estados mucho más integrados, mucho más solidarios. Y por supuesto que la invitación de conocer las utopías de Iztapalapa y sobre todo me parece importante observar el sostenimiento, el mantenimiento de unidades que fueron pensadas precisamente para esa convivencia. Doctora, déjeme decirle por aquí que tenemos representación de los estados de Chiapas, Querétaro, Guerrero, San Luis Potosí, Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, entre algunas de las entidades que a través de la presencia de profesores, profesoras, directivos están aquí presentes. Tenemos por aquí un comentario, dice sobre el maestro Enrique Nájera nos dice excelentes observaciones sobre la educación pública, una metáfora convertida en esfera, frágil que se puede romper, granada porque puede explotar, adorno como una decoración inútil, verde puede ser por inmadurez, aún no tiene color manipulable, muy grave la interpretación que pudiéramos hacer si revisamos pues todas la estadística o las condiciones que están alrededor de la educación. Y aprovechando esta reflexión que nos hace el maestro Nájera, me gustaría, doctora Rosalinda, que pudiéramos establecer por ahí algunas conexiones de la escuela y este ODS. Si bien se fueron presentando a lo largo de cada una de las láminas, reflexiones de qué pudiéramos hacer en el tema educativo, me gustaría que pudiera comentarnos, sobre todo por su experiencia con CONAFE, su experiencia en escuelas, en su intervención educativa sobre el tema del ambiente o del clima escolar, esta parte de donde los niños aprenden unas formas diferentes de vivir, de dialogar. Esto me gustaría que lo comentara. También el tema de la formación del pensamiento crítico, incluso es una de las insistencias de la nueva escuela mexicana y por eso hemos cambiado a proyectos, hemos hecho una dosificación curricular más abierta. Su opinión, su comentario, cómo los maestros podemos aprovechar esa otra manera de abordar el aprendizaje y cómo puede coadyuvar en este tema de la formación, de la paz, de la solidaridad. Y finalmente, algún comentario que tenga que ver con los modelos, el modelamiento, el ejemplo del comportamiento de los adultos en la escuela como una manera de ir verdaderamente ayudando a que los niños también miren a través de nuestros comportamientos adultos prácticas que puedan ir orientadas hacia esta formación para la paz, la solidaridad y las sí. instituciones sólidas. Le dejo en el uso de la voz, doctora, para sus comentarios y luego terminaremos con algunas manos levantadas que tenemos por ahí.
la dejo para sus comentarios. Sí, yo creo que la nueva escuela mexicana tiene un gran potencial, tiene importantes áreas de desarrollo donde maestras, maestros, comunidad, eh, la niñez en su conjunto, pero sobre todo padres y madres de familia tienen una gran responsabilidad. Eh, yo imagino que cuando el profesorado hace sus planes, evidentemente que adquiere y más conciencia como parte del desarrollo del pensamiento crítico sobre el espacio donde está trabajando, sobre la comunidad, sus características, con esos diagnósticos que realiza, digamos, sistemáticamente, conoce mejor al alumnado, con esas aproximaciones para las exposiciones que realizan las niñas y los niños y las tomas de decisión sobre los proyectos que que deciden realizar, están gestionando la gobernanza del propio sistema educativo desde su célula, que es la escuela. Y eso me parece muy interesante y es un área de oportunidad enorme para el profesorado y su pues reedificación, sus búsquedas que siempre han luchado por ello respecto a tener un mayor espacio de toma de decisión sobre el currículum, sobre las metodologías, sobre las estrategias para llevar a cabo su tarea docente, que es importantísima en este país. Por supuesto, en el caso de la construcción de paz, hay muchas personas que han hecho mucho trabajo, sobre todo organizaciones de la sociedad civil, como en género también, perspectiva de igualdad de género. Hoy hablamos de igualdad sustantiva. Entonces hay muchas semillas por ahí ya sembradas a nivel instituciones, a nivel escuela, a nivel eh, entidades eh, que han venido aprendiendo de todos estos ejercicios y también está planteado en la nueva escuela mexicana y el profesorado, evidentemente que eh, tiene tareas que rebasan el aula porque generalmente cuando uno como maestra tiene un niño o niña que catalogamos como, bueno, que tiene conductas violentas, de mucha pelea, es porque en su familia también está viviendo eso o algo cercano, algo en su red de convivencia cotidiana. Y el maestro o la maestra es cuando tiene que abrir las puertas del aula, invitar a padres, madres, incluso pues hacer alianzas con instancias cercanas, pueden ser OSCs, pueden ser eh, trabajadores sociales, universidades, qué sé yo, como para que también haya eh, sistemáticamente, periódicamente, pues lo que ya se ha aprobado en otras ocasiones que implica mucho a padres y madres, como la escuela de padres que se llamaba antes, escuela de padres, esa invitación que pues realizaron por mucho tiempo, lo que encabezó Patty Ganem, ¿no? Decir, la escuela pues no es nada más del directivo, del docente, es de padres y madres de familia, es esa definición que tenemos que hacer de nuestra corresponsabilidad. Alguna vez lo mencioné, pero cuando en Singapur, cuando visitamos las escuelas de Singapur en un curso de liderazgo en educación, no es comparable con nuestro país porque allá estamos hablando de menos de 500 escuelas, ¿no? Sin embargo, hay mucho que aprender de allá. Entre una de las cosas que puede generar mucha corresponsabilidad entre el profesorado, entre padres y madres de familia, y por supuesto una cercanía con el profesorado, es que padres y madres aporten unas horas que se convengan en una asamblea dedicadas de acuerdo a sus capacidades y competencias y recursos, dedicadas a la escuela. Imagínense ustedes si cada padre o madre de familia para inscribir a su hijo se comprometiera
a 10 horas, 20 horas. En Singapur son 40 horas para cultivar el jardín, para pintar la escuela, para dar pláticas sobre protección civil, para dar pláticas o entrenamiento sobre primeros auxilios, solo por mencionar algunos, pues tendríamos una riqueza impresionante y se lograría esto de aprender unos de los otros y multiplicar las capacidades en un centro escolar que se vuelve, que tiene que ser diferente a casa, que tiene que ser superior en todos los sentidos, éticos, sociales, de convivencia, normativos, donde se respeten las reglas, porque en una sociedad pues, trabajamos con reglas, no cada quien hace lo que piensa, sino como colectividad nos comprometemos a acuerdos y el máximo acuerdo mundial, reconocido incluso por historiadores tan críticos como Yuval Harari, pues sigue siendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A nivel nacional, nuestra Constitución mexicana, y así sucesivamente, en cada escuela, un directivo o directiva con un liderazgo participativo que efectivamente no condicione reglas, sino sean reglas y normas para todos y para todas, y que cuando haya una situación, pues tenga esa capacidad de mirar en su entorno y buscar oportunidades. Uh, siempre hay riesgos en estas transformaciones, como las que estamos viviendo ahora. El principal riesgo es que suelen ser perennes. Hemos vivido reformas educativas extraordinarias, pero que no perviven, que no... Y entonces el profesorado, espero que tenga esa sabiduría, que sí la tiene, para ir retomando de cada reforma sus mejores aportaciones para ir, que pueda hoy construir esa nueva escuela mexicana. Y qué maravilla, doctora, que nos deje esta recomendación de construir entre todos ese ambiente, ¿no? Se procura a nivel de familia, cuando los chicos van creciendo, pues incorporarlos en esta gobernabilidad, en esta gobernanza de lo que es vivir. Lo mismo tiene que suceder en una escuela porque tiene mejores condiciones de diversidad, que es un factor importantísimo para ponernos de acuerdo, para observar al otro, para discutir visiones distintas, que es lo que va permitiendo esta construcción después ya de nuestra intervención a nivel más macro en lo laboral, en lo social, en lo cultural. Por aquí hay felicitaciones, agradecimientos por la exposición y vamos a terminar con la intervención de Virgilio Rivera, que nos pide la participación. Virgilio, por favor. Muchas gracias, doctora Ganem, doctora Rosalinda Morales. Siempre un placer aprender de ustedes, de escucharlas, y también les agradezco a los maestros de todas las escuelas, de todos los estados que también nos dan la oportunidad de aprender de ellos, también de participar. Eh, Soy Virgilio Rivera, mucho gusto a los que no he podido tener la oportunidad de conocer. Represento a Uso Inteligente como asociación civil, ya con 16 años de experiencia en diferentes escuelas en los 32 estados, incluso con oportunidad de trabajar en la Dirección General de Educación Indígena, con proyectos sustentables para alumnos y maestros. También somos socioformadores del ITESUM, de universidades. Toda la ponencia de la doctora, estoy de acuerdo con la reflexión de lo frágil que es y lo importante que es la acción de la familia y de la sociedad en las escuelas, y también la participación de las escuelas en la sociedad y en la familia, la relación que tenemos todos en la educación y nuestra participación. Me gustaría hacer una pregunta en diferentes casos que se han dado en la integración de violencia hacia las escuelas a través de los alumnos o de situaciones en la sociedad.
en donde, ¿cuál sería su recomendación de escuelas que tienen que dar un soborno obligado o de sociedades y negocios alrededor que tienen que dar un soborno obligado y no por gobierno, sino por delincuencia, ¿no? En casos de violencia en los que ponemos en riesgo tanto los maestros como la escuela e incluso la sociedad civil que podemos interactuar y queremos apoyar a las escuelas, ponemos en riesgo y en peligro nuestro trabajo, incluso nuestras vidas. Muchas gracias, las felicito, las abrazo, las quiero muchísimo y es un placer estar con ustedes en esto. Muchas Mucho gusto. gracias. Al contrario, Virgilio, Gracias, muchas Virgilio. gracias. Pues te Encantada. dejo con una reflexión final, Rosalinda, para que podamos cerrar esta revisión del ODS número 16. Sí, bueno, la definición de la realidad que nos da el maestro Virgilio, por supuesto, es aplastante. Nos da en cara, con fortuna, sí hay una difusión de lo que está ocurriendo, a veces por las redes, por el propio profesorado. Tengo amigas que me han contado situaciones muy, pues, graves, riesgosas, y tienen que ver con la falta de prevención y de, diría yo, poder blindar las escuelas frente a estas situaciones, pero también una intervención y una mayor atención de la seguridad pública de parte de las instancias que tienen como institución sólida que ser eficaces. Si se está apenas no descubriendo, sino generalizando, que es peor, esta serie de situaciones de confrontaciones o de cobro de piso, evidentemente que el ciudadano solo no puede enfrentar esto, sino tiene que ser respaldado por instituciones sólidas, eficaces, que desarrollen estrategias para ello. Y por eso hay especializaciones en ello, hay fuerzas, hay lo que se llaman equipos de tarea, hay equipos de inteligencia que deben de estar al servicio de la seguridad de las personas. Lo decía al principio, seguridad puede ser interpretada con que no me pidan eh, el derecho de piso, ese cobro por el derecho de piso, tampoco eviten, tampoco ignoren que necesito un sendero seguro y entonces ocúpense, sean los municipios, los estados, los sectores, de iluminar esos caminos para que yo como mujer y como madre y como ser humano vaya transitando segura y se prevengan situaciones delictivas. Ahí hay una deuda importante que espero con su perspectiva de género que pudiera gestionar en esta oportunidad una nueva administración. Sería un quitar precisamente esas observaciones internacionales y sobre todo, más allá de las observaciones o de las estadísticas, pues que las personas puedan tener ese desarrollo económico, porque hay quien ante el cobro de piso decide cerrar por temor, por las amenazas, y eso va en detrimento del desarrollo en general económico y hasta diría yo, de legitimidad de las instituciones. Si no creemos que alguien de la institución y el sector que está dedicado a ello va a venir a apoyarnos, entonces, ¿en qué podemos creer? No puede haber ese desarrollo inclusivo, no puede haber ese respeto a los derechos humanos. Hay normas que cumplir de convivencia, bien lo decía la doctora Ganem, y una de ellas es cumplir con los preceptos constitucionales. Todos y todas, no hay manera de eludir por pertenecer a aquí o a allá. Y aquí apoyándonos, doctora Rosalinda, en lo que nos fuiste compartiendo
el formar una comunidad educativa robusta, donde los padres se involucren, donde los chicos cuiden su escuela, donde los papás también participen en este blindaje, donde los maestros tengan técnicas robustas de intervención, de diálogo. Me parece que ahí podemos ir construyendo una buena célula. Pues maestros y maestras, les agradecemos su participación el día de hoy aquí. Recuerden que estas sesiones quedan grabadas para que ustedes las puedan ver en sus escuelas, las puedan convertir en un material y como siempre nos despedimos en formato de galería. Doctora Rosalinda, Hasta muchísimas luego. gracias por Que su todo vaya bien. Gracias a todos y Gracias a todas. todos. Un abrazo. Hasta la Hasta luego. próxima. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Bye, bye. Bye.